días, hermanos. También saludamos a quienes nos acompañan por las redes y estamos muy alegres de poder volver a verlos este domingo. Vamos a iniciar con nuestra alabanza llamada Con mis manos levantadas. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas.
Gracias, Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los hermanos que nos ven por las redes sociales, tanto por Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues la prédica lleva como título El bautismo de Jesús, identidad y misión. Para ello los invitamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a comenzar leyendo Mateo 3, capítulo 3, los versículos del 13 al 17. La palabra de Dios nos dice así: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús respondió que fue bautizado. Subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy pues estamos como siempre congregados en la casa de Dios. Yo les invito a cada uno de ustedes, hermanitos, que para poder entender su palabra de Dios, nosotros debemos abrir pues primero la Biblia y luego que abrir nuestros corazones. Debemos abrir nuestros corazones porque esto es uno de los momentos más solemnes que nosotros podemos estar haciendo, que es escuchar el Evangelio. Ahora nosotros imaginémonos, o imaginen cada uno de nosotros las aguas del río Jordán. Nosotros imaginamos esa agua. Y también nosotros ahora imaginemos el desierto de Judea. Y en ese desierto pues aparece un hombre vestido de pelo de camello y con una voz profética clama, nos dice a cada uno de nosotros: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos está diciendo si nosotros imaginamos eso? Que nosotros nos arrepentamos de todo lo que de repente nosotros hemos hecho. Aquí en la prédica, Juan el Bautista administraba de repente un bautismo, pero ese bautismo era de arrepentimiento, pero remisión. ¿Pero de qué arrepentimiento? De todos los pecados. La gente acudía en multitud, hermanos, para que ellos confesaban sus pecados, de repente reconocían sus necesidades que ellos tenían, y entonces de repente sucede lo inesperado. Entre esa multitud que se aparece de repente un hombre de Galilea. ¿Quién era? Jesús de Nazaret. Pero yo les pregunto, ¿Jesús de Nazaret, como dice aquí, tenía pecados? No tenía, era el sin pecado. Era el Cordero de Dios que quita más bien el pecado del mundo, que quita el pecado de cada uno de nosotros. Pero él humildemente se acerca para que sea bautizado. Y aquí pues surge la primera
gran complejidad, hermanos, no solo de repente muestra pues lo que tenía que cumplirse en la palabra de Dios. Aquí pues Juan opina diciendo: yo más bien necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Porque Juan en ese momento estaba entendiendo correctamente su propio bautizo. Era él quien tenía que ser bautizado por nuestro Señor. Pero nuestro Señor no hizo eso, ¿verdad? Quería ser bautizado, ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan mismo predicaba el arrepentimiento de todas las personas que tenían que arrepentirse en ese momento. ¿Y cuál era el paso para que se puedan arrepentirse? Era el paso pues del bautismo. Pero yo les pregunto, ¿qué frutos de arrepentimiento podría mostrar el justo en ese momento? En ese momento no tenía que mostrar ninguno, porque él en ese momento no tenía pecado, porque era el sin pecado. No tenía que confesar nada para que pueda ser bautizado. ¿Por qué entonces, hermanos, este acto parece aparentemente contradictorio? Muchos hoy en día, hermanos, ven al bautismo de manera similar. De repente lo ven como un ritual extraño, un mero formalismo religioso, una tradición cultural hereditaria de repente. Algunos de repente lo estamos viendo así. Incluso, hermanos, de repente dentro de las iglesias, a veces perdemos la profunda significación o el significado que necesitamos de comprender lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque esto es un ordenamiento que nos da nuestro Señor a cada uno de nosotros. Pero el bautismo de Jesús, hermanos, ¿habrá sido un accidente? No, no ha sido un accidente. Es un ministerio que se tenía que cumplir. Él nos ha dado el ejemplo a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos que cumplir con eso, que cumplir con el bautismo. Entonces, el bautismo tiene un significado. El bautismo es una orden que nos da aquí nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, cuando imaginamos al río de Jordán, veremos pues que estas aguas del Jordán no hablan. ¿Qué hacen? No enseñan tampoco las aguas y no nos llaman a comprender qué es el bautismo o nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque es mucho más que agua, porque es un cuadro del Evangelio, un acto que nosotros hemos hecho, pero en obediencia ¿de qué? En obediencia de repente de una declaración celestial o de un arrepentimiento que nosotros hemos tenido hacia Él, porque Él nos ha dado el ejemplo a cada uno de nosotros, a los que ya hemos sido bautizados. Entonces, hermanitos, vamos a comenzar pues la prédica del día de hoy. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy, hermanos,
tres verdades que el bautismo de Jesús revela sobre él. La primera verdad, hermanitos, es el bautismo es un acto de obediente sumisión. Esto lo vamos a ver, ya lo hemos leído en el versículo 14 y 15. La respuesta de aquí de Jesús a la objeción de Juan es clave, hermanos, para de repente desentrañar el ministerio. Porque el versículo que nos dice: pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra, aquí hay una palabra bien clave, conviene. La palabra conviene, ¿qué significará, hermanos? La palabra conviene en la Biblia es apropiado, es necesario, o lo que corresponde, ¿no? Jesús no dice es opcional. Aquí nos está diciendo conviene. Conviene, ¿qué significa? Es apropiado que cada uno nos podamos bautizar. Es necesario que nosotros nos bautizamos. No nos dice es opcional. Es opcional que nos bauticemos. Nos está dando una orden para que nosotros podamos bautizarnos. Aquí nos está diciendo es necesario. ¿Por qué nos dirá que es necesario? Para que nosotros, hermanos, podemos cumplir toda justicia. Aquí también nos está hablando de la sumisión. Al someternos nosotros cada uno, hermanos, al bautismo, nosotros, ¿por qué nos hemos bautizado? O cada uno de ustedes, ¿por qué creen que ustedes se han bautizado? Porque nosotros de una u otra manera hemos sido pecadores. Todos nosotros hemos sido pecadores. Pero Él se ha bautizado para darnos el ejemplo a cada uno de nosotros. Porque de repente Él no venía a confesar sus pecados propios, porque Él era el sin pecado. Él no tenía en ese momento ningún pecado que cargar. Cuando Jesús, hermanos, entró al agua, Jesús en ese momento se estaba solidarizando con todos nosotros, con toda la humanidad, que vino a redimir. En ese momento Jesús no estaba solo, estaba con una multitud. Entonces, Él en ese momento estaba cumpliendo con toda justicia. Él estaba cumpliendo también completamente con el plan redentor del Padre. Él estaba cumpliendo ¿con quién? Con su Padre en ese momento. ¿Por qué? ¿El Padre qué quería? El Padre que quería que el justo en ese momento tomara, ¿qué cosa? Tomara el lugar de los injustos. Porque en ese momento, ¿quién era el justo? El justo era Jesús. Pero el que estaba haciendo, estaba tomando pues el lugar de repente de las personas injustas. ¿Por qué? Porque Él no se ha bautizado en un cuartito, Él no se ha bautizado escondidas, Él se ha bautizado públicamente, para lo cual vino Él. Él vino para hacer la obra en todo el mundo. Se presentaba a sí mismo como el sacrificio que pronto sería ofrecido. Porque nosotros sabemos que Él se iba a ofrecer por cada uno de nosotros. Él iba a morir por cada uno de nosotros. Porque nosotros de repente estamos en parte equivocados, porque nosotros pensamos
que Jesús murió en la cruz primeramente. Pero aquí, si nosotros lo estudiamos bien, su palabra de Dios, hermanos, al sumergirse en el agua del río Jordán, nosotros ahí vemos que ya Jesús estaba ofreciendo su vida por cada uno de nosotros, porque él sin pecado entró al agua a ser bautizado para dar ejemplo a cada uno de nosotros. En ese momento estaba obedeciendo él, ¿qué cosa? El mandato del rey, el mandato de su padre. Pero hermanos, ¿qué nos enseña esto sobre nuestro bautismo? Nosotros que nos hemos bautizado, pero ¿qué nos enseña todo lo que estamos estudiando? En primer lugar, hermanos, lo que nos está enseñando aquí, que es un acto de obediencia a un mandato explícito que está en la palabra de Dios. Eso no te está diciendo, no, es necesario que tú lo hagas. Es un mandato que Dios nos está dando. Porque si ustedes han leído la palabra de Dios en Mateo 28, 19, ¿qué nos dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una sugerencia de repente que el pastor te va a dar. Es una orden, hermanos, que el Rey de Reyes los está diciendo. No porque de repente el pastor te va a decir, tú tienes que bautizar. No, es una ordenanza que el Rey de Reyes nos está dando a cada uno de nosotros. De repente no es una opinión que de repente cada creyente maduro de repente puede decir, no, yo voy a dar el primer paso de obediencia para el nuevo discípulo. No, sino esto es un mandato que ya viene estipulado en su palabra de Dios. No es una sugerencia que te está dando, es un mandato. Si nosotros vemos, hay jóvenes y niños que se bautizan. Es un bautismo infantil. Podemos de repente, si un niño se está bautizando o un jovencito, nosotros de repente como creyentes ya maduros, podemos de repente en ese momento minimizar la importancia que está pasando en ese momento ese joven o ese adolescente, que es el bautismo. No caigamos, hermanos, en ese error. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, es una bandera que nosotros plantamos en cada uno de nuestros corazones. Y también nosotros, como ya bautizados, debemos plantar, ¿qué cosa? Esas banderas en todo el mundo. Pero ¿cómo vamos a plantar esa bandera en todo el mundo? Nosotros vamos a plantar esa bandera en todo el mundo, pues declarando que eres o perteneces a Cristo. Nosotros realmente ya pertenecemos a Cristo, porque nosotros ya hemos sido bautizados. Cuán importante es el bautismo, hermanos, para cada uno de nosotros, porque ya hemos cumplido la ordenanza del Rey de Reyes. Pero aquí en la iglesia, hermanos, ¿cómo lo vamos a aplicar de repente en nuestra vida práctica? Yo sé que aquí en la iglesia hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo el Salvador. ¿Por qué? Porque todavía no ha cumplido el mandato del bautismo.
sé que asisten, sé que están aquí domingo tras domingo, pero todavía no han cumplido con esa ordenanza. No han obedecido todavía al Rey de Reyes, porque su mandato es bautizarse. Tal vez dicen ellos todavía que no son bautizados, pero yo creo en mi corazón, eso es importante. Ellos pueden decir eso. Cierto, la fe es esencial. La fe es esencial para el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero aquí nosotros, hermanos, debemos cumplir con esa ordenanza, que es el bautismo. De repente esa persona en este momento tiene miedo. De repente lo que dirán las personas o lo que dirán su familia en ese momento que está, o qué dirán mis amigos. Recordemos nosotros, hermanos, que Jesús en su momento ha sido su misión al bautizarse, fue el inicio de un camino que lo llevará a la incomprensión. En ese momento lo ha llevado al rechazo y finalmente lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Pero lo hizo, a pesar de todo eso lo hizo. Y nosotros, a las personas que están oyendo todavía que no son bautizadas, ¿por qué tener miedo a lo que van a decir las personas que están afuera? Lo que van a decir sus amigos, sus parientes. Al momento nos van a rechazar. Como en su momento lo rechazaron a Jesús. Pero, hermanos, ustedes que todavía no son bautizados, no haremos nosotros lo mismo de repente que otras personas. No huyamos de esta ordenanza que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la segunda verdad. La segunda verdad, el bautismo es un cuadro de identificación. Esto lo vamos a ver pues en el versículo 16. En este versículo 16 pues nos está dando un detalle crucial. A menudo de repente pasamos por alto, hermanos, en traducciones que oscurecen el modo que de repente nosotros vemos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió desde las aguas, implicando en ese momento que había estado dentro de ellas. Aquí Mateo, hermanos, escribiendo por su palabra, no necesitaba de repente explicar el modo. Todos sabían que el bautismo, hermanos, en su momento, o el bautismo de Juan, era por inmersión. ¿Qué quiere decir? Lo metían al agua, luego lo sacaban, ¿verdad? Por este detalle, hermanos, subió del agua. En ese momento era providencial porque nos permitía ver el símbolo que hacían, el símbolo físico completo. Nosotros cuando nos hemos bautizado, el pastor que nos dijo, nos sumergió y nos volvió a sacar. La identidad de Cristo con nosotros, ¿qué solidariza, hermanos? Hay una solidaridad redentora. Aquí pues cuando Jesús fue sumergido en las aguas, estaba simbolizando de repente su propia muerte y sepultura. ¿Por qué?
¿Por qué? De un bautismo él decía que tengo que ser, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Aquí, hermanos, lo que estaba explicando en ese momento Mateo era lo siguiente. Cuando a Jesús lo metieron al agua, él había muerto. Y cuando le sacaron del agua, ¿qué pidas? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos han bautizado y nos han sumergido al agua, nosotros hemos muerto. Cuando nos sacamos, hemos vuelto a vivir. ¿Pero qué significa esto, hermanos? Al meterte al agua, todos tus pecados que tú tenías fueron, ¿qué cosa? Limpiados. Todo se quedó muerto, todo quedó atrás. Nuevamente, cuando estás ahí, estás vivo, estás limpio. Ahora eres sin pecado. Eso es lo que estaba simbolizando en su momento nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos sumergimos, les decía, hermanos, nosotros somos sepultados. Pero nosotros aquí en la palabra nos dice, cuando nosotros somos bautizados, no te van a rociar agüita, no te van a echar con un jarroncito, no te dice eso la palabra. Sino ser bautizado aquí es sumergirse totalmente el cuerpo y luego levantarse. Eso es verdaderamente el bautismo, lo que nos dice su palabra de Dios. No nos dice que tú te vas a echar con un vasito, no te dice que te vas a salpicar con agüita y eso es el bautismo. No, es sumergirse totalmente el cuerpo y levantarse. Eso es el bautismo. Porque el creyente, nosotros como creyentes hemos sido sumergidos totalmente en las aguas. Entonces, en ese momento, hermanos, nosotros hemos vuelto a nacer. Tercera verdad, el bautismo es un momento de afirmación divina. Después de obedecer y identificarnos, hermanos, viene la afirmación. Aquí lo que dice, el cielo responde. Esto vamos a ver en el versículo 16 y 17. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta escena nos implica pues lo que es la Trinidad completa en ese momento que se estaba manifestando. El Hijo estaba ¿dónde? En el agua. ¿Y el Espíritu de dónde descendía? De los cielos. ¿No? Y el Padre estaba, ¿qué cosa haciendo? Estaba hablando. Primero la obediencia, luego la afirmación. Primero la obediencia y luego la afirmación. Aquí, Hijo amado. Antes de su bautismo, sino después de su acto de sumisión. ¿Cuándo le ha llamado, este es mi Hijo amado? ¿Antes que se bautizó o después que se bautizó? Después que se bautizó. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes serán sus hijos amados de Dios? Sí, cada uno de nosotros somos sus hijos amados de Dios. Y esto no lo dijo el Padre de repente escondido, lo dijo públicamente. Y esto ratifica y complace en la obediencia del Hijo y la complacencia que el Padre sintió en ese momento. Entonces, nosotros, hermanos, somos hijos amados ¿de quién?
del Padre, de Dios. Aquí también nos habla del Espíritu que desciende como paloma. Pero yo les pregunto, hermanos, la paloma, ¿qué simbolizará? ¿O qué simboliza? Muy bien. En la palabra dice que esto simboliza la pureza y también simboliza de repente una ofrenda de los pobres. Entonces, aquí el Espíritu estaba ungiendo ¿a quién? Unge a Jesús por la misión que en ese momento estaba cumpliendo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió ¿quién? Jehová. La afirmación del creciente sello público de una realidad espiritual. ¿Qué significa, hermanos, esto para nuestro bautismo? ¿Qué significará esto para nuestro bautismo que nosotros hemos pasado? Aquí el bautismo, hermanos, no nos dice o no nos hace hijos de Dios. Nosotros, hermanos, somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe que nosotros hemos tenido o por la fe que nosotros tenemos aquí a Jesucristo. Mas a todos los que recibieron o a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son sus hijos porque tienen fe. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido bautizados, tenemos la potestad de ¿qué? De ser hijos de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque con nuestro bautismo, ¿qué es lo que hemos logrado? Nosotros hemos logrado ¿qué cosa? Un sello públicamente, una dramatización que nosotros hemos hecho visible de una realidad espiritual que ya ha ocurrido. Nosotros tenemos el sello, cada uno tiene el sello de ¿qué? Del bautismo. Pero, hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar todo esto en nuestra vida práctica que nosotros tenemos? ¿Cómo lo vamos a aplicar en cada uno en nuestra vida? Lo primero, nosotros tenemos una seguridad ya de ser una identidad ¿en quién? En Dios. Si nosotros hemos creído de repente en Cristo, ya nosotros somos, ¿qué cosa hace un momento lo decía? El Hijo amado, ¿de quién? De Dios. Tu bautismo es pues recordatorio tangible de esa verdad. Si nosotros hemos sido bautizados, ya hemos obedecido ¿a quién? Al Rey de Reyes. ¿Verdad? Entonces ya tenemos el sello, por ende ya somos ¿qué cosa? Hijos amados ¿de quién? De Dios. Pero nosotros tenemos que recordar algo muy importante aquí. Nosotros como posición de hijo, de repente no vamos a tener en su momento un desempeño que le agrade a nuestro Dios. Nosotros debemos agradar realmente a Dios, pero ¿cómo vamos a agradar? En su obra que nosotros tenemos que hacer. En su obra perfecta que nosotros tenemos que hacer, pero ¿hacia quién? Hacia Cristo, hacia nuestro Señor. ¿Y eso quién lo va a declarar? ¿O eso a quién lo vamos a declarar? ¿A quién? Al Padre. Nosotros somos amados no porque somos buenitos, sino nosotros somos amados por la gracia que ha tenido con cada uno nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros
tenemos que ser de una u otra manera, hermanos, modelos de qué? De todas las personas que nos están rodeando. Uno de los modelos, tenemos que ser el modelo de padre, no en tu familia. Modelo de madres, las hermanas que están aquí. Pero nosotros, ¿cómo vamos a afirmar esto? ¿O quién nos va a afirmar todo esto? Como hijo amado que nosotros somos. ¿Quién nos va a decir eso? Tú mismo te vas a poder calificar, tú mismo vas a decir, yo soy bonito, yo soy perfecto con mi familia. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que agradar a ¿quién? A Dios. De repente no le agradas a tu esposa, no le agradas a tus hijas, pero si tú agradas a Dios y estás haciendo su obra de Dios, vas a ser el hijo amado de Dios. Porque nosotros que ya hemos sido bautizados, hermanos, nosotros ya somos conscientes de vivir de otra manera, porque ya tenemos otra identidad. Ya no somos las personas de repente de antes. Nosotros ya hemos sido quitado todo, ¿con qué? Con el bautismo. Ha nacido otra persona, ya somos con otra identidad. Entonces, vuestro hogar después de la tierra, hermanos, ¿dónde será? A nosotros como creyentes nos está esperando, ¿por qué cosa? El cielo, donde nosotros o donde todos nosotros vamos a ir de una u otra manera. Pero si nosotros realmente estamos haciendo su obra de Dios, o realmente somos hijos amados de Dios. Yo les pregunto, ¿tú eres su hijo amado de Dios? Te preguntará, ¿tú eres mi hija amada? Y entonces, en ese momento, ¿qué responderemos? Si tú no has recibido el bautismo, ¿te podrás ir al cielo? Porque es una obediencia que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Aquí, hermanitos, a manera de conclusión, nosotros, ¿qué debemos hacer esto? Hemos visto que aquí el bautismo de Jesús no fue un mero trámite. Aquí lo que ha hecho es reveló que el bautismo cristiano es, ¿qué cosa es primero? Es un acto de obediencia. Es un cuadro de identificación, un momento de afirmación divina que nosotros debemos tener. Nuestra identidad como hijos amados de Él. Nosotros debemos identificarnos o debemos de tener, ¿qué cosa? Esa identidad de ser hijos amados ¿de quién? De Él, hijos amados de Dios. No hijos amados de repente de tu mamá o de tu papá, sino ser hijos amados ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Cristo de repente, hermanos, porque para que tú des ese paso de obediencia vas a tener de repente bastantes tropiezos. Yo he experimentado, yo he pasado, yo he vivido un montón de pruebas, hermanos. Porque ¿quién te está probando? ¿Quién te está haciendo todo eso? ¿Para qué? Para que crezcas espiritualmente y para que realmente llegues a ser el hijo amado que Él quiere. Si tú no recibes pruebas ahora, hermanos, es porque realmente no estás siguiendo los pasos de Jesús. Porque si tú realmente sigues los pasos de Jesús, vas a seguir recibiendo un montón de pruebas. Porque ¿quién te va a fastidiar? ¿A nosotras de cada uno de nosotros?
¿Quién está? Satanás. Nos está siguiendo nuestros pasos. Y si tú no estás preparado, vas a volver a caer a eso. Y si tú eres obediente a la palabra de Dios, vas a seguir los pasos de aquí. Y realmente, yo les pregunto ahora, hermanos, si realmente seremos hijos amados de Dios, eso nos haremos la pregunta cada uno de nosotros. De repente, algunos ponen excusas, ¿no? De repente así, no, el frío, el agua, qué sé yo. Pero yo les explicaba hace un momento, el bautismo, hermanos, no es echarse gotitas de agua, no es de repente rociarse, no es echarse con vasito, no es echarse con jarrita, no, eso no es bautismo. El bautismo dice que tiene que sumergirse totalmente al agua, luego salir. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Señor, grande eres tú, amado Señor mío, Padre Celestial. Te damos gracias por el bautismo de tus hijos, que nos revela pues tanto de tu corazón y de tu plan que tienes con cada uno de nosotros, amado Señor. Hoy algunos hermanos que se encuentran aquí de repente necesitan el valor para poder dar ese paso de obediencia, amado Señor mío, que es el bautismo, que tú ordenas que se debe dar ese paso, que es muy importante, el bautismo, amado Señor. Y te pido por todos los hermanos que se encuentran enfermos también, amado Señor, tú eres el médico celestial que vas a sanar a cada uno de nosotros. En especial te pido pues por la hermana Aide, que le des pues sanidad para que ella pueda estar con nosotros, amado Señor. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén.